¿Ya? Hoy comenzamos nuestro primer tema oficial. ¿Ya? A ver, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. Ya, profe, ya tiene el hospedador. Gracias, Jesús. Listo, ahora sí. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Vamos a empezar nuestro primer tema. Ya saben, ya a partir de aquí comenzamos también los temáticos. Así, muy atentos, chicos, a las explicaciones que vamos a hacer del tema y al final, ¿no? 10 minutos antes, ya sabemos, vamos a dar el temático. ¿Ya? Bien, entonces, en el camino, ya saben, también no olviden cualquier duda que tengan, consulten, para eso es pues la clase, chicos, virtual, donde podamos pues conversar, ustedes pueden preguntar, pueden comentar también, ¿ya? Todo es bienvenido, ¿ya? Bien, ustedes también tienen un PDF donde aparece la práctica de hoy, la práctica que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, cuando llegue el momento de la práctica, todos abrimos el PDF y ahí vamos a encontrar la dirigida de hoy. Listo, muy bien, entonces comenzamos. Ya, a ver, el tema 1. El capítulo 1 abarcamos teoría literaria, ¿ya? Los géneros y las figuras literarias. ¿Ya? Bien, entonces, como ya también se ha indicado, para empezar, chicos, todos con nuestras camaritas prendidas, ¿no? Para vernos, para poder comunicarnos mejor, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces comenzamos el estudio ya de nuestro curso con el tema de los géneros. Yo creo que el profesor se le fue la señal, ahorita viene. Prendamos la cámara, por favor. Prendamos la cámara. Veo a dos alumnitos con la cámara apagada. Vamos a empezar.
Ya, entonces comenzamos con la teoría de los géneros literarios, ¿ya? ¿Qué son los géneros? ¿Cuáles son? ¿Cómo los diferenciamos? Ese es el problema, chicos, ¿ya? Que vamos a resolver. Ya. Primero, ante la pregunta, ¿qué son los géneros? Digamos que géneros son clasificaciones de obras literarias diseñadas por tratadistas. ¿Ya? Estas clasificaciones van a ser diseñadas por tratadistas, por estudiosos del fenómeno literario. ¿Ya? De tal modo que estos estudiosos del fenómeno literario, que vienen desde la antigüedad, ¿no? Desde los griegos y los romanos, van a clasificar las obras según sus rasgos comunes, según sus características en común. ¿Ya? Porque tienen a veces una temática común o tienen un estilo de escritura o de composición en común, ¿ya? Entonces, según sus rasgos en común, los tratadistas van a clasificar las obras. Y a esas clasificaciones, a esos conjuntos de obras que se les llama géneros, ¿no? Los géneros literarios. Y hay que nombrarlos. ¿Cuáles son los géneros clásicos? ¿Cuáles son los géneros clásicos, chicos? Hay los tres clásicos. El épico, el lírico y el dramático, ¿no? Son los géneros tradicionales o clásicos, que luego, ¿no? Han ido pues aumentando a través del tiempo, ¿no? Ya. Pero los géneros clásicos vienen desde la antigüedad y fueron planteados por el primer estudioso del fenómeno literario, nada menos que el gran Aristóteles. Aristóteles, en el siglo V, compuso una obra donde habló de qué es la literatura y habló de los géneros literarios. Fue el primer tratadista de la literatura y los géneros literarios. Él va a plantear entonces en este libro titulado Poética, ¿ya? Poética, ahí nos va a hablar por primera vez de los tipos de obras, las clases de obras, ¿ya? Él va a hablar de un género dramático, más conocido como teatro, el género lírico, que es lo que actualmente llamamos poesía, ¿no? Y el género épico, épico. Esos son los tres géneros tradicionales, los géneros clásicos, ¿ya? Entonces, el primer estudioso de este tema de los géneros va a ser Aristóteles, que en realidad estuvo en todas, ¿no? Aristóteles estudió casi todo: historia, filosofía, matemática, biología, psicología, lógica, literatura. Él estudió todo, tenía grandes conocimientos, era un marciano, ¿sí? Así era Aristóteles, ¿no? Entonces él va a comenzar esta teoría de los géneros. Ya, ahí tenemos en este cuadro, chicos, la comparación de los géneros tradicionales. ¿Ya? Ojo aquí, atentos a las características y notemos las diferencias. Ya, a ver, el primer género, el épico. La palabra épico viene de la voz griega epos, que significa narración, ¿ya? Narración. Entonces, el género épico es esencialmente narrativo, ¿ya? De tal modo que va a narrar, va a contar algo, ¿no? Va a contar hazañas, hechos vinculados a personajes, y a esto se van sumando algunas descripciones, ¿ya? Él narra y va a describir lugares, objetos, personas, ¿no? También, entonces, se acopla la idea de describir, ¿ya? Narra y describe, ¿correcto? Ahora, este género es eminentemente objetivo. Esta es su característica. El género épico es objetivo. Quiere decir que cuando narra hechos, narra sin que intervengan sus sentimientos personales, sin que intervengan sus emociones propias. Narra lo que le rodea, no habla de sí mismo, ¿ya? Narra lo que le rodea o es como un narrador, digamos que todo lo ve, ¿no? Y va a narrar lo que está viendo, ¿no? ¿No? ¿Ok? No debe haber emotividad en este caso, ¿ya? Es como
que tú le digas a tu amigo, oye, cuéntame lo que pasó. Cuéntame lo que pasó, pero no me digas tu opinión. Cuéntame lo que pasó y punto. Eso es el objetivo, ¿ya? Por ejemplo, la Ilíada de Homero. Cuando Homero narra la Ilíada, pregunto, ¿él habla de sus sentimientos? ¿Habla de sí mismo? Para nada. Homero narra pues hazañas de héroes en los tiempos finales de la guerra, ¿no? No está hablando de sí mismo, ¿no? Narra de hazañas de otros personajes, de acciones externas a él. Eso es el objetivo, ¿ya? Otro ejemplo de obra épica es el poema del mío Cid, ¿no? Que como todos sabemos es anónimo. Igualmente aquí se narra las hazañas de un héroe medieval, ¿no? Que luchó por su rey, ¿no? Eh, contra los eh, musulmanes que invadían España, ¿no? Otro ejemplo de obra épica, la Divina Comedia, la obra cumbre de Dante, ¿sí? Aquí Dante también narra un viaje fantástico, un viaje fabuloso al mundo de los muertos. Ya, si bien es cierto, aquí en esta obra Dante aparece como personaje, porque él es el que recorre el mundo de los muertos, no significa que esto sea pues objetivo. La narración puede ser en primera persona, pero la idea es que el narrador no esté pues expresando eh, su mundo interior, sus sentimientos personales, ¿no? No se centra más en los hechos o el mundo externo a él, ¿no? Esa es la idea de lo épico, es narrativo y objetivo, ¿ya? Objetivo. Otro género y distinto es el género lírico. El género lírico, que es lo que comúnmente llamamos poesía, ¿ya? La poesía. Poesía. ¿Y qué hace la poesía? ¿No? ¿Qué hacen los poetas en la poesía? ¿No? La idea, pues ahora sí es expresar sentimientos, emociones, y a todo eso, y todo esto corresponde al mundo interior, ¿ya? Al mundo interior. Dentro de ti, dentro de todos están los sentimientos, el amor, la alegría, la tristeza, ¿no? El arrebato, corresponden al mundo interior, ¿sí o no? No están en el mundo exterior circulando, no vemos por ahí andando al odio, al amor, a los celos, ¿no? Sino esos son emociones o sentimientos que están dentro de cada persona. Entonces la idea pues es que el poeta va a expresarse desde su mundo interior, ¿ya? Para manifestar sus emociones personales, ¿ya? Por eso se dice que este género es eminentemente subjetivo. Es el género más subjetivo de todos, ¿ya? El autor quiere mostrar su propio yo, ¿ya? Esa es la idea de lo subjetivo. El autor expone su propio yo, sus propias emociones, su propia personalidad, ¿de acuerdo? Y aquí podemos citar pues grandes textos poéticos, ¿ya? Donde siempre va a estar pues presente la subjetividad del autor, del poeta, ¿ya? Por ejemplo, obra lírica es Canto General, de Pablo Neruda, ¿ya? Donde Neruda poetiza la historia de América, desde el pasado prehispánico hasta el presente, pero vinculado a sus sentimientos, a sus emociones personales, ¿ya? Otro caso es Las Flores del Mal, es otro libro de poesía escrito por Charles Baudelaire, ¿no? Charles Baudelaire de Francia, ¿no? También aquí expone sentimientos, en este caso son sentimientos más sórdidos, ¿no? Porque Baudelaire fue un poeta que se alzó contra la moral oficial de la sociedad, ¿no? Y aquí tenemos otro modelo, Poemas Humanos de Vallejo, ¿no? Poemas Humanos de Vallejo, donde Vallejo también expone sus emociones, ¿no? Vinculados, pues, sobre todo al dolor de los más pobres en el mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Vallejo es un lírico, esencialmente, porque expone
su mundo interior, ¿ya? Si escuchamos algunos poemas, pues, Vallejo, vamos a comprobar esto de la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, todos han escuchado el poema donde él presiente su muerte, donde él dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño, ¿no? Dijo, me moriré en París. ¿De quién está hablando? Del mismo, ¿sí o no? Claro, anota ahí su presentimiento de su propia muerte, ¿no? ¿Correcto? Neruda en un verso va a decir, sucede que me canso de mis uñas y mis pies, y de mi pelo y de mi sombra, sucede que me canso de ser hombre. Me canso. ¿Quién? Yo. ¿Me canso de ser hombre? ¿Cómo? Ya, un momento, no vayas a pensar que se cansa de ser mujer, ¿ah? No, no. Se cansa de ser hombre significa que él se cansa de, de la rutina diaria, de tener que todos los días levantarse temprano, ir a la oficina, ¿no? Tener que ver edificios, ver el tráfico, la multitud, ¿no? Por eso él dice, ya no quiero ver establecimientos, ni ascensores, ni anteojos, ¿no? Se cansa de la rutina, ¿no? De la vida moderna. Se cansa de ser un ser humano que vive una rutina, ¿no? Pero expone, nota, su estado de ánimo. Eso es ser subjetivo, ¿ya? Entonces, el lírico es subjetivo. Ahora, algo que también es típico del género lírico, y lo voy a anotar aquí como adicional, es que las obras líricas mayormente se escriben en verso, ¿ya? El verso. Mayormente se escriben en verso, ¿no? O sea, con ese lenguaje que tiene ritmo. El verso es el lenguaje que tiene ritmo. Y se nota, ¿no? Cuando se recita, cuando se declama, se nota que tiene una musicalidad. Esa forma de entonar en la poesía, ese es el ritmo, ¿ya? Que es algo que lo tiene solamente el verso. La prosa, que está en la narración, no tiene ritmo, ¿ya? Diferencia entre verso y prosa, el verso tiene ritmo. La prosa no lo tiene, ¿no? No lo tiene, ¿no? ¿Y cómo hablamos nosotros? ¿Ah? ¿En verso o en prosa? ¿Cómo hablamos nosotros, chicos? La conversación que usamos frecuentemente, ¿cómo es? ¿En verso o en prosa? En prosa, así es, en prosa. No hablamos recitando, no hablamos cantando. Sería insólito hablar en verso, ¿no? ¿Te imaginas una conversación en verso? ¿Te imaginas un papá que reprenda a su hijo en verso? Hijo mío, te has portado mal, por eso te voy a castigar. Y el hijo dice, oh, no, padre, qué dolor. No, no hablamos así, pues, ¿no? Hablamos en forma libre, natural, con un tono de voz más o menos constante, ¿no? Pero en la poesía sí hay, pues, esos cambios de tono, esa musicalidad, esos acentos, ¿no? Ya, entonces la poesía se escribe en verso, ¿ya? En verso, ¿ya? Pero a todo hay excepción, chicos, a todo hay excepción. ¿Puede haber poesía en prosa? ¿Puede haber poesía en prosa? Sí. Y a eso se llama prosa poética, ¿ya? Poesía en prosa, llamada prosa poética. O sea, es poesía, pero se escribe de corrido y no tiene un ritmo un ritmo musicalidad, ¿ya? Un ejemplo de esto, chicos, es la obra Platero y yo. Platero y yo. ¿Han oído de Platero y yo? Me imagino. La del burrito, pues, ¿no? La del burrito y el poeta, ¿no? Que parece un cuento, ¿ah? Muy tierno, ¿no? Muy, conmovedor. Pero no es un cuento, parece cuento porque está escrito en prosa, de corrido, de continuo. Pero cuando uno la lee, la obra expresa sentimientos del autor, su melancolía, su nostalgia, su dolor finalmente por la muerte de Platero, porque el burrito se muere, ¿no? Se muere, el poeta está triste y lo recuerda y dice, esta tarde he ido a la sepultura de Platero, que queda en el huerto de la piña, al pie del pino redondo y paternal, ¿no? Es poesía, chicos, solamente que está escrito de corrido, ¿ya?
Entonces, Platerillo es un ejemplo de poesía en prosa. Su género es lírico, ¿eh? Es lírico, pero excepcionalmente está escrito en prosa. La mayoría de obras líricas se escriben en verso, ¿ya? En verso. Ya. Y viene el otro género, el género dramático, más conocido como teatro. ¿Qué se hace en teatro, chicos? ¿No? ¿Qué se hace en teatro? A ver quién lo dice. ¿Qué se hace en teatro? De repente alguna vez has visto una obra teatral, has ido a un teatro, o de repente tú mismo has actuado, ¿no? Claro, actuar, pues muy bien, muy bien. Así es, actuar, ¿no? En el teatro se actúa, ¿no? Se actúa, así es, Cristian, muy bien. Se actúa, o también se dice se representa. Recuerda esa palabra clave. Se representa, que es lo mismo que decir se actúa, ¿ya? Entonces, por acá, definición. En el género dramático se representan las acciones a través del diálogo y el movimiento. Claro, aquí ya no se narra una historia, ya no se está, digamos, solamente recitando, sino que ahora se va a representar teatralmente en un escenario. El autor le cede la palabra a los actores. Ya no es el autor que está contando una historia, ¿no? Le cede la palabra a los actores. Y ellos, mediante el diálogo y el movimiento, desarrollan la obra, ¿ya? En un escenario, ¿ya? Toda obra dramática fue escrita para ser representada teatralmente, ¿ya? Teatralmente. Por ejemplo, todos hemos oído de, aquí en el Perú, de Ollantay, ¿sí? Ollantay es una obra de teatro, chicos. Yo me acuerdo cuando estaba en mi colegio, estaba en la primaria, me llevaron al Teatro La Cabaña, que está aquí nomás por el centro de Lima, por el Parque de Lima, donde era el Parque de Lima, y ahí vi por primera vez Ollantay en teatro, ¿no? Quedé pues fascinado, salían los personajes con sus trajes incaicos, ¿no? Haciendo sus diálogos, mostrando sus emociones, ¿no? Eh, para eso es el texto dramático, para ser representado en una obra, en un escenario, ¿ya? En un escenario. Por ejemplo, Prometeo encadenado es una obra de teatro, obra de Esquilo. Fuente Ovejuna de Lope de Vega es una obra dramática. El Sargento Canuto de Manuel Segura es una obra de género dramático. A ver, chicos, más ejemplos de obras dramáticas, obras que se representan en teatro, obras que están destinadas a la actuación, a la representación. Escriban, chicos, en el chat, obras de género dramático. Romeo y Julieta, muy bien, muy bien. Claro, es un clásico del género dramático, ¿no? Claro, por ejemplo, Romeo y Julieta, tú la puedes leer y yo te la puedo contar, pero esa obra fue escrita para ser vista en un teatro, en un teatro. Muy bien, Brisa, Boda de Sangre también es una obra de género dramático, ¿no? Claro, Edipo, se representa. Edipo Rey, claro, es un clásico del teatro griego. Bien, ahí vemos más ejemplos. Ñacatita, muy bien. Hamlet, correcto. Muy bien. Estamos hablando claro, chicos, porque a veces se confunden, ¿ah? Algunos piensan que dramático es cuando es pues triste, sentimental, doloroso. Por ejemplo, una vez vino en el examen de admisión de la San Marcos esta pregunta, así directa. ¿A qué género pertenece la obra María de Jorge Isaacs? La obra María de Jorge Isaacs. Ya, en ese tiempo pedían María en el prospecto de admisión, ¿no? Y María es una historia, pues, de amor, pero triste, porque María se muere al final, pues, ¿no? Se muere, y su amado Efraín, pues, que estaba lejos, vuelve desesperado a encontrarse con ella y la encuentra ya muerta, ¿no? Un final bien trágico, ella está llorando ante la tumba de María, ¿no? Entonces muchos piensan que por ese final doloroso es una obra dramática. Dramática no significa que la obra te va a conmover y te va a hacer llorar, no, no necesariamente. Dramático en sí, el término dramático alude a obra que se representa teatralmente, ¿correcto? Que se representa teatralmente. Porque esos desenlaces tristes pueden estar en todos los géneros, en el género épico, en el narrativo, ¿ya? Entonces, en este caso, María es una novela, chicos, es una novela, es una narración
Es una historia que el narrador va contando, ¿no? Ahí no se actúa, ¿no? Esa es una obra de género narrativo o épico, ¿ya? Bueno, esto lo voy a aclarar en el siguiente punto, narrativo o épico. Digo esto porque para algunos autores, épico y narrativo se fusionan en uno solo, ¿ya? En uno solo, ¿ya? Bien, ya, y algo más, nota que en el género dramático se combina los dos enfoques, el enfoque subjetivo y el enfoque objetivo. Claro, subjetivo es cuando los actores dialogan, ahí a veces se muestran sus sentimientos, claro. El actor está triste, está alegre, está furioso, en fin, ¿no? Muestra su subjetividad. Pero en las acciones que se van mostrando, que son una historia también, ahí se ve objetividad. Entonces, el género dramático tiene subjetividad en los diálogos y tiene objetividad en las acciones, ¿ya? Esto entonces nos marca diferencias, chicos, entre los géneros. El épico narra, el lírico expresa sentimientos, el dramático representa. ¿Qué más? El épico es objetivo, el lírico es subjetivo, el dramático, las dos cosas, subjetivo y objetivo. ¿Listo? Esa es la diferencia, chicos, de los géneros tradicionales. Ya, sobre esta parte, muchachos, ¿alguna pregunta sobre esta primera parte de los géneros clásicos? Ah, Brisa añadió un ejemplo más, Tartufo. Ah, bien, obra de famoso Molière, ¿no? Molière, ¿se acuerdan? Molière, el francés, que murió haciendo lo que más le gustaba. Murió en acción, chicos. ¿Qué era lo que más le gustaba? Dormir no, ¿ah? Actuar, murió actuando, sí, murió actuando Molière. Ya, Molière es autor de Tartufo, ¿no? Una obra de teatro, ¿no? Allá en Francia, ¿no? Una obra francesa, ¿no? Bien, hasta aquí, muchachos, ¿todo claro? Cualquier duda, pregunten, ¿ah? Cualquier duda, comentario, siempre escríbanos en el chat, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ah, ya. Bien, Katy, bien, muy bien. Qué bueno que todo hasta ahí va claro. Ya. A esto, chicos, tenemos que sumarle los géneros modernos. Géneros modernos. ¿Ya? Los géneros modernos son el narrativo y el expositivo. Narrativo y expositivo. El narrativo, como dice el término, narra hechos, ¿no?, de variedad temática, pero recurriendo a la prosa. ¿Ya? Esto es su marca de composición. Se escribe en prosa. Se decía así, ¿por qué? Porque la épica tradicional de la que nos habló Aristóteles, la épica tradicional se escribía en verso, ¿sí? Esas obras antiguas, la Ilíada, la Odisea, incluso los cantares de gesta como el mío Cid, se escribieron en verso, con el lenguaje de la poesía, ¿ya? Y la narrativa moderna se escribe en prosa, ¿ya? En prosa, o sea, de corrido, de continuo, y sin ritmo, no necesita ritmo. En el género narrativo moderno se incluye especies como la novela, el cuento, la fábula y la crónica. ¿Ya? Novela, cuento, fábula y crónica, todos son textos que se escriben en prosa, pues, en prosa, y van a pertenecer al género narrativo, ¿ya? Narrativo. ¿Cómo diferenciamos, chicos, una novela de un cuento? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cómo diferenciamos una novela y un cuento? ¿Cómo son las novelas? Es algo que, digamos, una diferencia visible, ¿no? Una diferencia física, visible. Claro, las novelas son más largas, ¿no? En cambio, los cuentos son cortos, breves. ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? ¿Ah? ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? ¿Una hora? No, mucho, menos de una hora, minutos, ¿no? Hasta a veces lo lees en 10 minutos, y hay cuentos que incluso lo lees hasta en 5 minutos, no leen veloz, ¿no?
El cuento se acaba rápido, chicos. En cambio, una novela te describe todo un mundo, pues, ¿no? Que requiere más tiempo de lectura, ¿no? Me acuerdo cuando leí esta obra que está acá como ejemplo, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Esta es una novelaza. Tiene casi 700 páginas. Es un librazo, chicos, que para leerlo, pues, me llevé casi todo un mes, claro, que quería leer en mis ratos libres, ¿no? Pero me demoró, pues, bastante, ¿no? Porque las novelas son extensas, ¿no? Son extensas, ¿no? Y nos presentan un mundo mayormente verosímil, donde no hay, pues, como en las epopeyas antiguas, dioses, monstruos, sino nos habla de un mundo real, un mundo que se parece al nuestro, ¿no? Así son las novelas, ¿no? Los cuentos son cortos. Ejemplo, Los gallinazos sin pluma. ¿Quién no ha leído Los gallinazos sin pluma? Ese cuento lo lees en menos de 10 minutos, ¿no? ¿No? Porque tiene 2, 3 páginas, ¿no? Y se acaba rápido, ¿no? También en el género narrativo se incluyen las crónicas. Por ejemplo, Comentarios reales de los incas. Es una crónica, ¿no? ¿Por qué crónica? Porque una crónica, chicos, es una historia narrada por un testigo. Historia narrada por un testigo. ¿Ya? Historia en el sentido estricto, o sea, es una obra que tiene tema histórico. Habla del pasado, en este caso hablan del pasado incaico y el pasado colonial, ¿no? ¿Sí? El narrador ha sido testigo de los hechos o le ha preguntado a un testigo. Al final, el texto es testimonial, ¿ya? ¿Ya? Es narración histórica y testimonial. Bien, todo esto corresponde al género narrativo. Entonces, narra hechos en prosa, ¿ya? En prosa. El otro género es el expositivo que, como dice el término también, expone un tema, ¿ya? A ver, una pregunta de Brice, ¿el narrativo es objetivo? Sí. El narrativo también es objetivo. ¿Por qué? Porque el narrativo no se centra en los sentimientos del narrador, sino describe un mundo exterior. Siempre se centra en lo exterior a él, lo que está fuera de él, ¿ya? Es objetivo. Sí es objetivo. Ahora, volviendo al punto este último, expositivo dice, expone un tema específico a través de argumentos con el fin de incentivar la capacidad crítica o reflexiva del lector. Claro, o sea, es un texto donde se analiza un tema de tal modo pues que el autor va a exponer, va a sustentar, va a defender o va a criticar, ¿no? Y el lector también asume una actitud, pues va a reflexionar sobre lo que está leyendo, sobre ese análisis que ha hecho el autor, ¿ya? O sea, esto, chicos, ya no es puramente estético, como es la literatura en general, sino ya tiene también un valor agregado, hasta se puede decir que tiene algo de ciencia, chicos, algo de ciencia. Es arte más ciencia, porque el autor analiza un tema, ¿no? En forma ordenada, ¿no? Plantea sus puntos de vista, defiende, sustenta, ¿no? Cuestiona, ¿no? Y el lector también va a reflexionar sobre lo que está analizándose, ¿ya? La única especie en este género, la única especie es el ensayo. Por eso que se puede decir género expositivo o ensayo, porque solamente tiene una especie. No es como el narrativo que tiene novela, cuento, fábula, o el épico que tiene epopeya, cantar de fiesta, ¿no? O el lírico que incluye a la oda, a la elegía, ¿no? En este caso, su única especie es el ensayo, ¿ya? Que expone o interpreta un tema de manera libre y personal. Ya, aquí hay que manejar también las diferencias, chicos. Acá dice expone de manera libre y personal. Cuando dice personal, ya, aquí algunos podrían confundirse con el género lírico, porque el lírico es personal. Subjetivo es sinónimo de personal, ¿ya? La diferencia es que en este caso es un texto en prosa y además busca analizar un tema. No es que expone sentimientos, sino analiza un tema de manera personal. O sea, yo voy a dar mi punto de vista, mi opinión, voy a comentar según mi punto de vista personal.
pero no es poesía, ¿no? Es un texto de análisis libre y personal del autor. Ejemplo de ensayos, ahí está, tenemos el caso de Páginas Libres. Páginas Libres. ¿Quién escribió Páginas Libres? ¿Sabe quién se acuerda de este autor? Fue un autor del realismo, ¿eh? Muy polémico, muy crítico, que odiaba a los chilenos y odiaba a los corruptos de la época, ¿no? Luego de la guerra con Chile, ¿no? ¿Quién escribió Páginas Libres? ¿No? Bien, bien, Pauca, Manuel González Prada, exacto, bien, Lisset, también lo dijo, González Prada, Ramírez, bien, exacto, Manuel González Prada, que fue el más polémico escritor realista, el más severo crítico, el más rebelde también, tan rebelde que hasta se rebeló contra la escritura. Mira, te das cuenta que Páginas está escrito con J, página con J, todos sabemos que página es con G, ¿no? Pero él escribe con J porque es un rebelde, pues no contra las reglas de la escritura incluso, ¿no? Él propuso cambiar la G por J, ¿sí? En este libro todo está cambiado, la G, toda la G cambiada por J, escribe general con J, generación con J, orgía con J, toda la G la pasa a J, ¿ya? Bien, otro ejemplo de ensayo, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿De quién, jóvenes? ¿De quién es este texto? ¿De quién es este ensayo? De Mariátegui. Muy bien, Liz. De la Mauta, José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Este es un librito, chicos, que, digamos, toda persona que se considera más o menos culta, leída, tiene que leer, ¿ya? Porque Mariátegui era un tipo que tenía pues una cultura inmensa. Mariátegui sabía de todo, de historia, de política, de filosofía, de religión, de cine, de moda, sabía de todo, y por eso que él puede comentar. Mira, en el género expositivo, como dice que hay un enfoque personal, eso le da un carácter subjetivo, ¿ya? Porque hay opiniones propias del narrador. Es lo que él opina, es lo que él piensa. No significa que no van a pensar como él, ¿no? Sino que él plantea sus puntos de vista personales. Es subjetivo. Pero ¿cuál es más subjetivo? ¿Lírico o el expositivo? Más subjetivo es el lírico, ahí sí el poeta expone sus sentimientos, pues así de manera muy conmovedora, de manera muy expresiva, ¿no? El lírico es más subjetivo, pero el expositivo también tiene subjetividad. Buena pregunta, Brisa. Listo. Otro ejemplo, La llama doble, este es un ensayo del escritor Octavio Paz de México. Ahí él va a analizar, va a comentar sus ideas acerca del amor y el erotismo, ¿no? Incluso hace opiniones sobre las diferencias entre erotismo y sexualidad, erotismo y amor no es lo mismo, y él, ¿no?, plantea, ¿no?, sus puntos de vista, sus ejemplos incluso, ¿ya? Bien, estos serían, chicos, entonces, dos géneros modernos, el narrativo y el expositivo. Ahora, escúchame bien, ojo con esto, ¿ya? Si tú estás pensando en postular a San Marcos, como muchos chicos, ¿no?, a veces ya han pensado en postular a San Marcos, en este caso, porque hay otros chicos que postulan a Villarreal, otros postulan a la Agraria, Callao, en fin, a particulares, pero si has pensado en postular a San Marcos, en el caso de San Marcos hay una observación sobre los géneros, ¿ya? Para postular a San Marcos se considera esto, chicos. El género épico y el narrativo son uno solo, se fusionan, ¿ya? El épico y el narrativo se fusionan en uno solo, de tal modo que para San Marcos todo lo que narra
es épico, ¿ya? Toda narración pertenece al género épico. No importa si es en verso o en prosa, no importa si es antigua o moderna, toda narración pertenece al género épico. Solamente para los chicos que quieren postular a San Marcos. Si vas a postular a Villarreal, en Villarreal se separa. Épico es la narración en verso, que corresponde a textos antiguos, y narrativo es narración en prosa, que corresponde a textos modernos, ¿no? Novelas, cuentos, ¿no? De la modernidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo con esta observación, si es que tu plan es postular a San Marcos, ¿no? Por lo tanto, haciendo esta observación, para San Marcos, la Ilíada de Homero es épica. Conversación en la catedral, para San Marcos, ¿qué sería? Épica. ¿Por qué? Porque es una narración. Porque narra, pues narra, ¿sí o no? El narrativo se fusiona con el épico, ¿de acuerdo? No olvides eso, escríbelo en tu pared, hazte un tatuaje en el brazo para que no lo olvides, ¿no? Ese dato no lo olvides. Muy bien. Bien, chicos, visto ya el caso de los géneros, vamos a pasar al terreno de las figuras literarias. Ya, pero antes de pasar, pregunten, chicos, si hay alguna duda sobre los géneros. Yo pregunto, ¿ya? Antes de pasar al tema de figuras. Ya, yo digo una obra y tú me dices del género, ¿ya? ¿A qué género pertenece 20 poemas de amor y una canción desesperada? A ver, ¿quién lo dice primero? Género de 20 poemas de amor. Así es, muy bien, muy bien. Exacto, todos acertaron, ¿ah? Lírico, claro, es una obra de género lírico, exacto, porque es poesía, expresa sentimientos, ¿no? A ver, otra, ¿a qué género pertenece la obra Paco Yunque? Paco Yunque. Ya, ahí veo respuestas narrativo y épico, y las dos respuestas están correctas. Dependiendo también, ¿no? De a dónde postulas, si vas a San Marcos, vas a decir épico. Si no, en general, narrativo, ¿ya? Porque esto de épico narrativo fusionado solamente lo plantea San Marcos, ¿ah? Los demás lo separan. La UNI, la Villarreal, lo que ellos lo separan, lo separan. Que San Marcos se apega mucho a la tradición, y la tradición es lo que dijo Aristóteles, ¿no? Ya, bien, entonces, ¿sí? Se puede decir épico o narrativo, ¿ya? Está muy bien, está muy bien. Ya, si te llevan a ti a ver El Mago de Oz en un teatro, ya, si te llevan a ver El Mago de Oz en un teatro, ¿qué género estarías apreciando? Eco, dramático, ¿no? Porque se está representando, ¿no? Exacto. Bien, amigos, esa es la idea del dramático. Ya, ahora sí, vamos al punto de las figuras literarias. Ya, este tema, chicos, tiene que ver ya con este estilo del lenguaje, ¿no? El estilo del lenguaje en la literatura, ¿sí? El lenguaje en la literatura. Y tú sabes, pues, que el lenguaje en la literatura no es común y corriente, no es el lenguaje de la conversación común, ¿no? ¿No? ¿Cómo es el lenguaje de la literatura, chicos? ¿Ah? ¿Cómo es el lenguaje literario? ¿Cómo es el lenguaje de las obras literarias?
de los poemas, los cuentos, las obras de teatro, ¿no? Y ahí tiene que más o menos asociarlo con las funciones del lenguaje, ¿no? Claro, tú sabes que el lenguaje te ha enseñado eso, las funciones del lenguaje, función expresiva, función informativa, función apelativa, función estética, ¿no? Función fática. ¿Cuál es esa función que distingue a la literatura? ¿Mm? ¿Qué función del lenguaje se ve en la literatura? Claro, bien, Ramírez, estética, exacto, estética. La literatura se distingue por ser la acción, ¿no? Por producir goce, deleite, ¿no? Claro, es como cuando escuchas música, pues, ¿no? Escuchas música, ¿no? Porque te gusta, porque te deleita, ¿no? Igual la literatura busca eso, a través del lenguaje manejado artísticamente, se busca el goce del lector. Ejemplo, a ver, mire estos pasajes literarios. Ya, aquí tenemos un verso de Vicente Huidobro, en su libro Altazor, encontramos este verso que dice, el día se suicida arrojándose al mar. ¿Ah? Un momento, el día se suicida, no se suicidan. Este lenguaje no es un lenguaje, digamos, que se interpreta al pie de la letra, ¿no? Es un lenguaje indirecto, figurado, que tenemos que interpretar, ¿no? Cuando uno lee esto, incluso uno va a pensar, porque la literatura hace eso, te hace pensar, te hace razonar, te hace interpretar. ¿En qué pensamos al leer este verso? El día se suicida arrojándose al mar. ¿Mm? Claro que ya está empezando a anochecer. O sea, estamos hablando del atardecer, ya el día está terminando, ¿no? El día se está muriendo, ¿no? Se puede decir el día se suicida arrojándose porque el día está ya acabando y está comenzando ya a anochecer, ¿no? Es ese momento en que ya está el paso, ¿no? De día hacia noche, el llamado crepúsculo. Por ejemplo, han ido ustedes o se han quedado a veces hasta tarde en la playa, chicos. Cuando nos quedamos hasta tarde en la playa, no han visto que ya el cielo se pone de muchos colores, el sol parece que se está hundiendo en el mar. Esas escenas espectaculares son crepúsculos, ¿no? Y a eso se refería el poeta, que el día está terminando y comienza a anochecer, ¿no? Pero si digo anochecer es muy común, pues chicos, ¿no? En cambio, el día se suicida arrojándose al mar, llama la atención, ¿no? Claro, nos causa más extrañeza, ¿no? Claro. O en narración también puede suceder lo mismo, ¿no? Leamos este pasaje de 100 años de soledad de García Márquez. Dice el narrador, sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Asu. Dice que tenía las espaldas cuadradas que apenas cabía por la puerta, ¿no? O sea, se atoraba en la puerta prácticamente, por su espaldaza, ¿no? Su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. O sea, como que él viene y es como que se produce un pequeño temblor. Lo que pasa es que aquí el personaje, pues, es grandazo, es de casi 2 metros, casi un gigante, ¿no? Y viene corriendo y ¡ay! Viene José Arcadio, ¿no? Porque ya sabían, pues, que él era así, pues, ¿no? Su presencia generaba un sacudimiento sísmico, ¿no? Bien, pero noten que el autor no narra, pues, de manera, pues, digamos, lógica, objetiva. En este caso se nota que hay, pues, exageración, ¿no? Está exagerando la realidad. Está exagerando la realidad, ¿no? Y esto es una figura literaria. A ver, como ensayando, ¿cómo se llama la figura que exagera la realidad, que se sale de lo normal o lo cotidiano, ¿no? ¿Hay quien la sabe? Figura literaria que exagera la realidad.
Realismo mágico, esa es la técnica, ¿no? De presentar lo fantástico como real, ¿no? Pero ¿cómo se llama esto de exagerar? Tiene un nombre directo, la exageración nada más. Hipérbole, muy bien, hipérbole, bien man y bien pando, exacto amigos, es la hipérbole, ¿no? Entonces, todo esto se usa pues para llamar la atención del lector, ¿no? Bien, entonces vamos a, en este punto, hablar de las figuras literarias, ¿no? Las principales figuras literarias. Ya, a ver, comenzamos. La primera figura, muchachos, la más frecuente. La metáfora. ¿Qué es la metáfora? Hay una palabra que resume la idea. La metáfora, chicos, es un reemplazo, es una sustitución, ¿ya? Voy a reemplazar el sentido real por un sentido figurado, ¿ya? Lo real va a ser reemplazado por el sentido figurado. Pero para que ocurra eso, para que eso sea válido, hay una condición. El reemplazo debe ser en base a una semejanza. ¿Ya? Sustituyo, reemplazo A por B, pero entre ellos dos tiene que haber una relación de semejanza. Una relación de semejanza. ¿Ya? Por ejemplo, se acerca el invierno de la vida. ¿El invierno de la vida? ¿A qué se refiere con el invierno de la vida? ¿No? El invierno de la vida, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, las flores, chicos? En primavera florecen, crece el pasto, crecen las flores. Y en el invierno todo se marchita, ¿no? Se seca, ¿sí o no? En ese sentido, ¿no? El invierno de la vida, de tu vida, de la vida de todos los seres humanos, es la vejez, pues, chicos. Que en la primavera, donde todo florece, todo es hermoso, lleno de vitalidad, es la juventud, ¿sí? Claro, como ustedes, jóvenes que están llenos de vitalidad, de belleza física, ¿no? Van a comparar su foto cuando sean jovencitos y cuando sean ancianitos. Ahí van a ver que la juventud es la primavera y la vejez, o el invierno es la vejez, ¿no? Ahí está mi abuelito, ¿no? Que está asado, ¿no? Ya decrépito, se está secando, pues, ¿no? Ese es el invierno de la vida, el invierno de la vida, ¿no? Entonces, reemplazo vejez por invierno, porque hay una relación, una suerte de analogía, ¿de acuerdo? Pero hay dos formas de metáfora, escucha. Otra metáfora es igualar dos ideas mediante el verbo ser. ¿Ya? Y se genera esta fórmula, A es B. A es B. Se igualan dos ideas mediante el verbo ser. ¿Ya? El verbo ser, que puede ser en singular, en plural, y en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro. Puedo decir es, son, fue, será, eres, ¿no? La idea es que sea verbo ser, ¿ya? Verbo ser. Por ejemplo, el sol es un globo de fuego. El sol es un globo de fuego. Se nota que está hablando en sentido figurado, ¿no? Porque sí, bueno, el sol efectivamente parece un globo de fuego, ¿no? Entonces esto es metafórico. Se va a cumplir la metáfora porque estoy utilizando el verbo ser. Nota ahí el verbo es, que viene de ser, permite igualar al sol con un globo de fuego, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? Se parece, ¿no? La luna, un disco plateado. También igual, ¿no? La luna, coma, a esta coma reemplaza al verbo es. La luna es un disco plateado. También es otra metáfora, pero es una metáfora por igualación. Ya no es tanto por reemplazo, sino por igualación, ¿no? El sol equivale a globo de fuego, ¿no? Bien, entonces hay dos formas de metáfora. Sustituir A por B o igualar con el verbo ser. Pero siempre tiene que haber semejanza. Nunca olvides esa condición. Tiene que haber semejanza. A ver, vamos a practicar, chicos. Supongamos que nos ponen en un examen de admisión textos y nos piden qué figura literaria hay, ¿no? Veamos el primer texto. Del poeta Jacinto Benavente de España, él escribió estos versos. La noche apretó sus claros diamantes,
en el terciopelo del cielo estival, ¿no? La noche ha prendido sus claros diamantes en el terciopelo del cielo estival. Pregunto, ¿a qué se refiere con claros diamantes? Dice, la noche ha perdido sus claros diamantes en el cielo. Ya, pues no hay que ser genio, chicos, para deducir esto. Claro, las estrellas. Los diamantes se refieren a las estrellas. Y sí es metáfora porque se está reemplazando por semejanza. Porque se parecen. ¿En qué se parecen los diamantes a las estrellas? ¿Ah? ¿En qué se parecen los diamantes a las estrellas? Claro, porque ambos brillan. Simplemente que ambos brillan y esa es la semejanza. Entonces, cuando hay reemplazo por semejanza, de frente, metáfora. Ya, ahí no hay que dudar, ¿eh? Metáfora, ¿no? Digo esto porque a veces piensan que todo el lenguaje poético es metáfora. No, tiene que haber semejanza. Para que sea metáfora, tiene que haber semejanza. Otro ejemplo. Este verso de Federico García Lorca. Dice, Juan Antonio el de Montilla rueda muerto en la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ah, ¿te imaginas eso? Un personaje llamado Juan Antonio está rodando la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Hasta la pendiente no hay problema, ¿no? Es normal que está rodando muerto. Aquí viene la metáfora. Su cuerpo lleno de lirios. Su cuerpo lleno de lirios. Una granada en las sienes. A ver, no es lógico, no es real, pues el cuerpo esté lleno de lirios, son flores, ¿sí, no? Lirios son flores, algunas blancas, otras son moraditas, ¿no? Moraditas, ¿no? Cuerpo, significa que su cuerpo está lleno de flores, ¿ah? No se interpreta al pie de la letra. Cuerpo lleno de lirios. Teniendo en cuenta que los lirios son flores mayormente de tono morado. Ah, su cuerpo lleno de lirios. Eco, lleno de heridas, lleno de golpes. Entonces, cuando te golpean se pone morado, ¿sí? Claro, esos son los lirios. Una granada en las sienes. Una granada es que aquí tiene un golpe y le ha provocado un hinchazón. Lo han golpeado de repente con un rifle y se le ha producido un hematoma, una bola ahí en las sienes, y esa ha sido la causa de su muerte. Lo han matado a golpes, chicos, lo han matado a golpes. Aquí denuncia que han matado a Juan Antonio, lo han matado a golpes, ¿no? Pero lo dice reemplazando, en vez de golpes o heridas, lirios, en vez de un chichón, dice granada, ¿no? Hay semejanza, reemplaza por semejanza. ¿Listo? Eso es metáfora. Un ejemplo más, de Pablito Neruda. A ver, dice el poeta, era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Palmas, por favor, ese verso de Pablo Neruda. Era la sed, el hambre, y tú fuiste la fruta. Yo era la sed y tú fuiste la fruta. No es lenguaje real, es un lenguaje figurado. Pero date cuenta cómo el poeta está usando el verbo ser. Era viene de ser, ¿sí o no? Fuiste viene de ser en tiempo pasado, ¿cierto? Yo era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Está hablando en sentido figurado. Pero no está hablando de hambre de comida, no, no, no. No es que ella es la fruta y se la va a comer, no, pues no, no vamos a entenderlo así, chicos, ¿no? Él tenía una necesidad de amor, tenía hambre de amor, chicos, sed y hambre de amor. Y ella suplió esa necesidad, ella le dio el amor, ella solucionó su necesidad. Claro, muy bien, así es, ya lo dijo nuestra amiga, a ver, Quispe, ¿no? Así es.
No se ve el nombre completo. Es Katy, Karina. En el chat veo solamente el apellido. Ah, Karen. Bien, Karen, sí, no el problema. Él suplió esa necesidad de amor, ese hambre de amor, esa sed de amor. Ella la suplió. Igual, era el duelo y las ruinas y tú fuiste el milagro, ¿no? O sea, yo tenía un montón de problemas, estaba sufriendo y viniste tú y me solucionaste ese dolor, ¿no? Esto lo en sentido figurado, ¿no? Entonces, en este caso, estamos frente a la metáfora de tipo A es B, ¿de acuerdo? Aquí se cumple la metáfora A es B. Claro, A es B. Por el uso de era, fuiste, ahí se está utilizando este verbo, ¿no? El verbo es, ¿de acuerdo? Entonces, si digo, tú eres mi ángel, es metáfora. Tipo A es B. La tierra es un dado roído, ¿no? Es metáfora de tipo A es B, ¿ya? Bien, entonces, metáfora es usar un lenguaje figurado, puede ser por sustitución o por igualación con el verbo ser. ¿Listo? Ya, vamos a comparar ahora, vamos a diferenciar otra figura. Ya tenemos entonces la idea de metáforas. Sustituye o iguala por semejanza, siempre por semejanza. Vamos a la 2, la segunda figura, el símil. El símil es parecido a la metáfora, es parecido, no es igual. Es una comparación, ¿no? O sea que también tiene que ver con la semejanza. Pero, ¿cuál es la diferencia? Mira, el símil se va a diferenciar de una metáfora en que tiene estructura de comparación, por lo que suele contener los conectores. Esta es la clave, chicos. El símil usa conectores. ¿Recuerda los conectores? Como, tal como, cual, parecer o semejante. ¿Ya? Repito, como, tal cual, o tal como, cual, parecer, semejante. Esos son conectores que comparan. En la metáfora no hay conectores de comparación. En la metáfora lo que hago es reemplazar uno por otro o asociar o igualar con el verbo ser, con el verbo ser. En el símil debo ver estas palabras, como, tal como, cual, parecer o semejante. ¿Ya? Entonces, solamente el símil tiene esta característica. Mira, justamente aquí para diferenciar. Si digo, eres un sol, aquí el poeta está usando el verbo eres, ¿no? Para igualar a la persona con él. Tú eres el sol, o un sol. Digo, eres como un sol. Ah, aquí agregó la palabra como. Eres como un sol. Eso ahora es comparación. Eres un sol es una igualación. Eres como un sol es una comparación. Entonces, en el primer caso, donde estoy igualando, es metáfora. En el segundo caso, estoy comparando con el como, eso es un símil. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que hay conector, en el símil hay conector como y sus otros equivalentes. Veamos ejemplos. Dice, unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Así es, correcto, lo dijo el poeta Luis Cernuda, ¿ya? Y que llama la atención, pues, que está comparando. Unos cuerpos son como flores, como comparando con flores, ¿sí o no? A ver, si le quitamos el como, imagina el como, los cuerpos son flores. ¿Seguirá siendo símil? ¿Seguirá siendo comparación? Ya no es comparación. Está igualando con flores. Si le quito el como, sería una metáfora, es un símil, ¿correcto? Esa es la idea, esa es la idea.
otros son como puñales. O sea, otros cuerpos son como puñales. Otros cuerpos son como cintas de agua, ¿no? Eso es símil, está comparando, está comparando. Ah, por si acaso no lo vayas a confundir con otra figura. Hay una figura que repite palabras, chicos, que repite palabras. ¿Cómo se llama la figura que repite palabras? A ver, ¿quién lo recuerda? Figura que repite palabras. La figura que repite la misma palabra. Comienza con A. Con A de avión. Con A de anáfora. Bien, Brisa. Lo dijo primero antes que yo. Anáfora. Exacto. Así es, la anáfora. Ya, pero ojo, ¿será esto también un ejemplo de anáfora? Dice, ¿cómo? Parece, no es anáfora, no es anáfora, porque hay una condición para la anáfora. No es cualquier repetición de palabra. Para que sea anáfora, tiene que ser al de cada verso, de cada línea. ¿Ya? La repetición al inicio de cada línea. Aquí no está al inicio, por todas partes, en medio, al final. Entonces no es como aquí, eso de combinación. Aquí es varios, ¿ya? Varios símiles, ¿no? ¿Ya? Está medio inestable, medio raro, ¿no? Porque ayer normal, anteayer normal. A veces pasa eso, ¿no? A veces pasa eso. Ya, no hay problema. La cosa es que volvamos. Y ahí está. Ya, listos. Entonces, estábamos viendo el ejemplo del símil. Siempre debe tener conector como, puede ser cual, puede ser parece, semejante, cualquiera de ellos, ¿ya? Hay un verso en Neruda que dice, le dice él a su amada, ¿no? Te pareces a la palabra melancolía, ¿no? Te pareces a la palabra melancolía. Está comparando, a la mujer amada la está comparando con la melancolía, ¿no? Con la palabra parecer está comparando, ¿no? Otro ejemplito por acá dice, los troyanos, semejantes a carniceros leones, asaltaban las naves. Los troyanos, semejantes a carniceros leones, asaltaban las naves. Se nota que hay comparación por la presencia de la palabra semejantes, ¿sí? Esta palabrita está comparando a los troyanos con leones carniceros, ¿de acuerdo? Eso también es un ejemplo de símil. Como te das cuenta, tiene que haber un conector de comparación, ¿ya? Entonces no lo confundamos con metáforas, ¿no? La diferencia es el conector, ¿listo? Bien, ahora escucha, la metáfora y el símil no son lenguajes exclusivos de la literatura, por si acaso. Esto lo podemos usar también en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Claro, en el lenguaje cotidiano, ¿no? Por ejemplo, si, si Matías dice, subí toda la falda del cerro, ¿no? Está hablando en metáfora. ¿Falda del cerro? ¿El cerro tiene falda? No, no tiene falda. No se refiere a una falda de verdad, ¿no? La parte baja del cerro, la parte inferior del cerro tiene por su forma parecida a una falda, ¿no? Es metáfora, ¿no? ¿Sí? O si Daisy dice, tu amigo es más flaco que un fideo, ¿no? Más flaco. Ah, no, es flaco como un fideo, ¿no? Flaco como un fideo, ¿no?
Está comparando por el cómo es símil, ¿no? O sea, podemos usar esto en el lenguaje cotidiano, ¿no? Bien. Ya tenemos dos figuras, vamos a la tercera figura. La hipérbole, la exageración. Esta es una figura que también la tienes que reconocer al toque, la exageración. Porque uno se da cuenta cuando se exagera, ¿sí? Se sale de lo normal, de lo real, está agrandando las cualidades o agrandando los hechos, ¿no? ¿Ya? La hipérbole entonces es la exageración de la realidad. La hipérbole no busca ser asumida literalmente, o sea, no lo interpretamos al pie de la letra, porque si lo hacemos así sería pues imposible, improbable de que esto ocurra, ¿no? Más bien la idea es llamar la atención, exagerar o encarecer la idea para darle pues, ¿no? También más fuerza expresiva a lo que escribo o a lo que digo, ¿no? La idea es exagerar básicamente una realidad, ¿ya? Exagerar la realidad. Ejemplo, dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Más helada que nieve, más dura que el mármol. ¿Eso es posible? Ya, pues está exagerando, ¿no? Una persona no puede ser más helada que la nieve, pues, ¿no? Como eso, bueno, tú lo interpretas de otro modo, ¿no? Más helada que nieve es como si eres muy, muy fría conmigo, eres muy indiferente conmigo, ¿no? Pero dicho de este modo es hiperbólico, ¿no? Entonces, la hipérbole se nota cuando dice más dura que mármol, más helada que nieve, ¿no? Galatea es la persona, es la chica a la que le está hablando, ¿ya? Entonces también sería hipérbole cuando dicen más veloz que un rayo, más lento que una tortuga, más misio que el chavo, ¿no? También son hipérboles, ¿no? ¿Has escuchado eso? A veces cuando te piden prestado y tú le cobras, no, estoy más misio que el chavo, otro día te pago. La clásica, ¿no? De los que no quieren pagar, ¿no? O devolverlo prestado, ¿no? Ya, eso es hipérbole. Veamos otro ejemplo de hipérbole. Ser un verso de Garcilaso de España, ¿no? Ya. Ah, ya, este poema es, todo el poema es un hipérbole mío. Es un poema de Francisco de Quevedo, dice el poema. Era así una nariz superlativa, era así un pez, era así una nariz sayón y escriba, era así un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, era así una alquitara pensativa, era así un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Anás es un judío narizón, ¿no? ¿Ya? Aquí se está pues agrandando la nariz, pues, ¿no? Te imaginas una narizota y el hombre pegado a la nariz, ¿no? ¿No? Se exagera la realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se nota que hay hipérbole, hay exageración de la realidad. Tú también exageras a veces, ¿sí o no? Claro, todos exageramos a veces al hablar, ¿no? Si dices, me comería un lechón entero, ¿no? Estás exagerando. O si un chico le dice a una chica, me muero por ti, está exagerando. Nadie se muere por otro, uno se muere solito, ¿sí o no? Está exagerando, ¿no? Eso es hipérbole, ¿no? En la música también, en las canciones, vamos a estar hipérboles, ¿no? Como esa canción de Los Abuelos de la Nada que dice, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Te esperé bajo la lluvia 1000 horas. Está exagerando. ¿Quién te espera 1000 horas? Pero es para darle más pues, fuerza,
más fuerza expresiva, a enfatizar lo que quiere decir en este caso el cantante, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces la hipérbole agranda la realidad, exagera la realidad. ¿Listo? Bien, sigamos. Ya, este verso es de Francisco de Quevedo, ¿no? El poeta satírico de España, ¿no? Escribió este poema pensando en su archienemigo, don Luis de Góngora, que era pues, conocido por su gran nariz, ¿no? Así como este dibujo, ¿no? Bien, sigamos. El hipérbatón. Otra figura que debes diferenciar es el hipérbatón. ¿Qué es el hipérbatón? No lo confundas con hipérbole. ¿Qué es el hipérbatón? El hipérbatón es el desorden. Esa es la palabra clave. Desorden. Es alterar el orden, ¿correcto? Ahí está el concepto. Alteración del orden sintáctico convencional de la oración. O sea, altera el orden de la oración. Normalmente, la oración debe tener un orden lógico, un orden convencional. Primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Es el orden lógico, el orden convencional o digamos, normal de una oración. Pero en la literatura, en la poesía, podemos cambiar ese orden con fin estético, para que suene mejor, para que tenga más eufonía, ¿no? Aquí hay una imagen de hipérbato, mira, aquí al pobre elefante lo han desordenado, ¿no? La trompa en medio, ¿no? El cuerpo adelante, ¿no? La idea es pues que aquí hay un desorden, ¿no? La idea del hipérbatón es desordenar la realidad, ¿de acuerdo? Es desordenar la realidad. Veamos ejemplos de hipérbatón en textos escritos. Ya, ahí está este verso del poeta Becker, Gustavo Adolfo Becker, dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta, veíase el arpa. Nota que en este poema te habla del arpa, un arpa que está olvidada, llena de polvo, en un ángulo oscuro del salón. Pero no comenzó hablando del sujeto arpa, comenzó hablando del lugar, el complemento del lugar. Se supone que lo lógico es que comience por el arpa. El arpa, veíase cubierta de polvo, ¿no? Olvidada, en el ángulo oscuro del salón. Dice, del salón en el ángulo oscuro. Cubierta de polvo, veíase el arpa. Se nota que está el orden alterado, ¿no? Se nota que se desordenó, pero con un fin estético, para ser más expresivo, para que suene mejor también, ¿no? Eso es hipérbato, ¿no? Otro ejemplo. Ya, esta que vino en el examen de San Marcos hace 2 años atrás, un verso de José María Guren, del poema La niña de la lámpara azul, este fragmento. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Te das cuenta que el sujeto está al final. El sujeto es la niña de la lámpara azul, ¿no? El verbo es presenta. O sea, lo lógico sería la niña de la lámpara azul presenta su perfil destelloso en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, ¿no? Pero dicho así es muy común, pues muy común, muy cotidiano, muy convencional. La idea es salir de lo convencional, de lo común, para llamar la atención, ¿no? Entonces, aquí hay hipérbatón, porque se alteró el orden lógico de la oración, ¿ya? Otro ejemplo de hipérbatón: pasos de un peregrino son errante, cuantos me dictó versos dulce musa en soledad confusa. Se nota que está en desorden, ¿no? Pasos de un peregrino son, ahí nomás te das cuenta que hay desorden, ¿no? Pasos de un peregrino son, debería decir, son pasos de un peregrino. Son pasos de un peregrino. Luego dice, errante, cuantos me dictó versos dulce musa, ¿no? Otra vez está en desorden. El sujeto siempre está desplazado, ¿no? ¿Ya? Este es un verso de Góngora, que fue el maestro del hipérbatón. Él es el que más usó esta figura
Por eso que no se entendían sus poemas, porque estaba en desorden, había que ordenar, había que también descifrar metáforas, porque hay muchas metáforas junto con hipérbatos, ¿no? Ya, pero el hiperbatón es siempre eso, el desorden, ¿ya? Me hace acordar esto también a un personaje, vente para que tú también lo recuerdes, así habla el maestro Yoda, ¿no? ¿Se acuerdan del maestro Yoda en Star Wars, no? Valiente debe ser, ¿no? 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 En vez de decir debe ser valiente, valiente debe ser, ¿no? Te habla en desorden, ¿no? Ese es el hiperbatón, ¿ya? El hiperbatón. ¿Ya? Así que cuando te pregunten por hiperbatón, piensa en el maestro Yoda, ¿no? Bien, sigamos. Vamos terminando las últimas figuras y para ir a la práctica, ¿no? El epíteto. ¿Qué es un epíteto, chicos? ¿Qué es un epíteto? Mira cómo al impresentable de Vizcarra lo llenan de epítetos. Epíteto es una cualidad, es un adjetivo, ¿sí? Como se ve ahí, es un adjetivo. Un adjetivo o un participio cuyo fin es caracterizar. ¿Ya? O sea, es resaltar la cualidad o característica de un personaje. ¿Ya? Ya, pero en literatura obviamente tiene que ser algo más elegante, pues, ¿no? Más poético, ¿no? Los epítetos que le podemos decir a una persona por común, sino el epíteto en literatura es resaltar una cualidad natural, cualidad propia, cualidad que ya lo posee, ¿ya? Que es hasta redundante porque ya sabe, ¿ya? Ejemplo, ¿no? La fría nieve. La fría nieve. La palabra fría es una cualidad que en relación a nieve, pues es natural, es redundante. Todos sabemos que la nieve es fría. La nieve es fría o hay nieve caliente. No, pues se derrite. Fría es un epíteto porque está resaltando una cualidad natural o propia del ser. Igual, el encendido fuego. Obvio, encendido es una cualidad natural del fuego. El astuto Odiseo. ¿Cuál es el epíteto? Astuto. Todos sabemos que Odiseo es astuto, ¿no? Hábil para engañar a sus enemigos, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que caracteriza a Odiseo. Esto es lo que lo distingue de Aquiles, de Hércules. Él es astuto, ¿no? Entonces, el epíteto es una cualidad propia, natural, y hasta se puede decir redundante, porque ya se sabe, ya se conoce, todo lo conoce, ¿no? Veamos ejemplos literarios. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, la colorada rosa y dulce primavera anhelaba. De Garcilaso la Vega. Este texto está lleno de epítetos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los epítetos? ¿Cuáles son los epítetos? Por ahí veo verde. Más. Otro epíteto. Verde está bien porque la hierba es verde. Está resaltando una cualidad natural. Fresco, claro. El viento es fresco, ¿sí o no? Claro, ¿no? Hablando de eso, como que de un ventilador ahorita, ¿no? Ya tengo calor, ¿no? Fresco viento, eso es un epíteto. Blanco lirio, hay lirios blancos, hay lirios medio rojizos, pero blanco también es una cualidad natural. Colorada rosa, colorada es una cualidad de la rosa. Dulce primavera, ¿no? También una primavera es alegre, dulce, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay epítetos, son adjetivos, ¿ya? Adjetivos que indican cualidades naturales, propias. A ver, más ejemplos. Dice, noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos, ¿dónde está la dulce miel de tus ojos? A ver, ¿cuántos epítetos hay en esta oración? En este verso. A ver, epítetos tienen que ser cualidades naturales, no cualquier cualidad natural, ¿no? A ver, por acá, oscura, ¿no? Oscura noche, es natural que la noche sea oscura. Fría nieve, muy bien, fría nieve, natural. Dulce miel. Claro, la miel es dulce,
por naturaleza. O hay miel salada. No, pues, ¿no? Claro, ahí hay 3 epítetos. Bien, ¿lo dijeron? Claro, correcto. Bien, amiguitos. La clave o la idea es que hay 3 epítetos. Así es, así es. Muy bien. Una más. Ah, ya, mira, un caso especial de epíteto. Los epítetos, como hemos visto hasta aquí, son palabras que indican cualidades naturales. Pero también pueden ser frases, especies de apelativos o apodos, pero que resaltan la cualidad del personaje, la característica del personaje. Ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea, Homero dice, Héctor, domador de caballos. Este es un apelativo que se le da solamente a Héctor, ¿ya? Este es el epíteto de Héctor. Otro, Odiseo diestro en ardides. Diestro en ardides significa que es experto en tretas, en engaños también, ¿no? ¿Ya? Esto es un apodo de Odiseo que al escucharlos todos entienden que se refiere a Zeus, el que amontona las nubes. ¿Ya? Cuando los griegos escuchaban esto de el que amontona las nubes, ya entendían, sobreentendían que se refería a Zeus porque esta es su cualidad. Pero dicen la foca, en el foca, ya todos. ¿En quién? ¿En quién? Farfán, pues, ¿no? Claro, ¿no? O la pulga, ¿no? Todos se imaginan o piensan en Messi, ¿no? El apodo tiene que ver con algo que lo caracteriza, ¿no? Al personaje es epíteto, ¿ya? Es epíteto, ¿listo? Muy bien. Esa es la idea de epítetos en forma de apodo, apelativos o apodos. Ya. Y tenemos aquí la figura, la más fácil de todas, ¿eh? Que se reconoce al ojo, mirando y ya sacas la respuesta. La anáfora es una repetición. Repite una o más palabras al principio de cada verso. Ojo, aquí la condición debe ser al principio. Repite una o más palabras al principio de cada verso u oración. ¿Ya? Ejemplo, no perdono a la muerte enamorada. No perdono a la ira desatenta. A la tierra ni a la nada, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Gran poeta español, ¿no? No perdono, no perdono, no perdono. Lo repite insistente, ¿no? Esto le da fuerza al poema. Cuando se repite para enfatizar, ¿no? Para darle fuerza también a lo que se dice, ¿no? Eso es un ejemplo de anáfora. Anáfora es repetir, ¿ya? Una o varias veces la misma palabra o la misma frase, ¿ya? Es repetir. Acuérdate la palabra, no me importa. O te acuerdas cuando ya vas a escribir 100 veces, debo llegar temprano al colegio. Ah, a nadie nos gustaba hacer eso, ¿no? Pero repetir, ¿no? Eso es la idea de la anáfora, repetir lo mismo varias veces, desde un principio, siempre al comienzo, ¿no? Tiene que ser al comienzo. A ver, una vez más. Bueno, este verso me lo alcanzó un amigo, mi amigo que es poeta. Un tiempo estuvo acá en el APU también enseñando. Carlos Casas escribió este verso. Nada escribe en los pechos densos. Se va haciendo el sueño en las mañanas. Un clavo de luna se hace roble de mármol. Bailan eternos rostro y misa. Y pienso en los pasos que nos despiden. Es la utopía de rodillas. Es el sueño, es dulce risa de sandía. Es el pequeño azul y un beso mandarina, ¿no? De Carlos Casas, ¿no? Llama la atención que repite, ¿no? Es, ¿no? Eso es anáfora. Repite al inicio de los versos. Al inicio de los versos, ¿no? Entonces lo repites al ojo, mirando, ¿no? Más sale al toque, ¿no? La idea de repetición, ¿no? Listo.
Bien, chicos, llegó la hora de la práctica. Ahora sí, listos para aplicar lo aprendido. ¿Ya? Uy, chispa, salió la clave. ¿Dijiste la B? A ver, dice, profesor, en hipérbole había un ejemplo también de repetición. Ah, sí, no hay problema, mira. En un texto poético puedes encontrar varias figuras tiempo. Puedes encontrar hipérboles con anáforas, símil con metáfora. Sí, pueden haber. Y cuando hay ese caso, en las preguntas te ponen, ¿qué figuras hay? Te vas a decir, hay dos, ¿no? Hay metáfora, y hay hipérbole, ¿no? Hay epíteto, y hay símil, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Pueden haber varias figuras en un mismo texto, ¿ya? Y ahora sí, vamos a comenzar, chicos, con la práctica. Esta primera pregunta general sobre los géneros literarios. ¿Cuál es lo correcto, lo único correcto sobre los géneros literarios? Los diferentes géneros. A ver, vamos a sustentar, porque creo que ya vieron la clave, ¿no? Se me escapó la clave. Pero vamos a sustentar. La composición de poemas en verso o en prosa define al género lírico. La composición de poemas en verso o en prosa define al género. Lo que define es que esté verso o en prosa, ¿no? ¿Saben por qué? Porque hay otros géneros que también hacen lo mismo. El épico tradicional usa el verso, el narrativo usa la prosa. O sea, no es que esto sea lo que distingue al género lírico, ¿ya? Entonces no es la respuesta correcta. La narración y la descripción de sucesos caracteriza al género épico. ¿Sí o no? La narración y descripción de sucesos caracteriza al género épico. Eso sí está bien, ¿ah? En el género épico se narran hechos, se describen personajes. Esto está bien, ¿ah? Esto está bien. La C se descarta porque dice el diálogo de personajes sobre un escenario define el género lírico. No, pues diálogo de personajes en un escenario es género dramático, ¿no? Todos lo sabemos, dramático. La representación de acciones mediante actores marca el género épico. No, pues esto de actores es ya, entonces la única correcta era la B, ¿ya? 1B, ¿listo? Bueno, ya lo tuve que soltar porque ya había aparecido la clave. A ver, para la segunda sí, para la segunda, pido concentración, indique su clave también, ¿ya? A ver, leamos el texto. Dice, ¿qué característica o características del género aparecen en este fragmento del cuento Sur de Jorge Luis Borges? Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quemándose con el campo, quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo cartas y después una carta asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñoliento. La lámpara de querosén pendía de uno de los tiranos. La roquilla mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra, otro de rasgos ya con el chato. Ya, esto es un fragmento de un cuento, el cuento El Sur de Jorge Luis Borges. ¿Qué características del género épico se ve? Ya, ten en cuenta que se están dando el criterio épico para toda narración, ¿ya? A ver, veamos las opciones. ¿Cuáles de esas opciones son correctas? Puede ser una o pueden ser varias, ¿ah? Pongan el numerito, chicos, a su clave. Ya hicimos la 1, en la 2. En la 2.
Ya, a ver, vemos, ahí hay dos claves en el chat, una B y una clave C. Están dudando entre la B y la C, ¿no? O están en esas opciones. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Dice, se privilegia las alusiones al tiempo pasado. Las siempre nada que ya sucedió, ¿no? Por ejemplo, acá dice, se ha como pasado, ¿no? Tiempo pasado, empujó, tiempo pasado, ¿no? Domino, bebía, ¿no? Tiempo pasado, ¿no? Predomina el tiempo pasado, ¿es cierto? Está bien, ¿ah? Se expresa la subjetividad e intimidad del autor. Ten en cuenta que es un cuento, ¿ah? Si tú ves texto dialogado, es porque eso es para teatro. Aquí no hay texto dialogado, es una narración contando algo, ¿no? Que corresponde a un tiempo pasado, ¿no? En género épico narran hechos que aluden a un pasado, ¿ya? A un tiempo pasado. ¿Ya? Entonces, solo uno, la clave era la C del cerebro. Ahí está, esa es la respuesta. Clave C. Muy bien. Ya. La idea, chicos, es decir la clave, que también si es que está errada, le explicamos por qué no es esa clave, ¿no? Claro. Por ejemplo, nos dijeron que era la B, ¿no? 2 y 3, pero la subjetividad no es propio del épico. La subjetividad es del lírico, ¿listo? Entonces vale la... Sigamos, pregunta 3. Otro texto, dice, entre los 20 galeones traídos al cabo francés por el capitán de barco, que hablaba de media información correcta respecto a las características del género dramático. Característico. A ver, muchachos, esta pregunta sí está más rápida, más directa. Así es. Es la C, ¿no? Claro. Concebido y dispuesto para ser representado teatralmente. Eso es la definición de género dramático. Listo, clave C. 5. En relación al género lírico, marque la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. Las obras del género lírico se caracterizan por... Las obras del género lírico se caracterizan por... Clave correcta. También, muy bien, correcto, Mírez, Vivas, la D. Expresar el mundo interior, o sea, el mundo de los sentimientos, ¿no? Esa es la respuesta. Correcto. 6. Lea el verso de Neruda y a continuación mi nectararia se observa. Dice, mi cuerpo de la salvaje te socava, tal hijo del fondo de la tierra. Mi cuerpo de campesino te socava, socavar es perfecto, ¿no? Y así de beso. 7. El epíteto es una de las figuras retóricas más empleadas en la lírica y épica. ¿Qué alternativa la define correctamente? Busca la definición de epíteto. Definición de epíteto. Ya, seguramente me vas a decir la C. ¿La D? La 7, estamos en la 7. La D, exageración. Epíteto. El epíteto es adjetivación. Uso de adjetivos que resaltan cualidades inherentes, o sea, cualidades naturales o propias, ¿no? Ah, ya, ahora sí, corrigiendo, la clave la C. Clave C, correcto, 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 Pandare, muy bien, Rivas, Prisa. El C, ¿no? Metáfora. Muy bien, muy bien. Y una más.
De Mariano Melgar. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve a mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ya no puedo vivir sin tus cariños. Y luego vuelve, vuelve. A ver. Dirán, profe, yo veo una anáfora. Sí, pero no hay clave anáfora. Dice catáfora, no es anáfora. Aparte de anáforas hay. Cuando dice, ya no puedo vivir sin tus cariños, es como decir, me muero sin ti, ¿no? ¿No? Estoy exagerando, pues chicos. Nadie se muere por otro, ¿no? No se muere solito, repito, ¿no? Entonces, aquí hay hipérbole, ¿ya? Aparte de anáfora, hay hipérbole. Entonces, debo basarme en las claves también. En las claves no hay anáfora, pero sí hay hipérbole, ¿no? Clave B. ¿Listo? Muy bien. Chicos, había preparado un jueguito, ¿no? Aquí, mira. Ya, esto. Ya, a ver. Quería terminar, antes de ir a las 4 preguntitas, en este jueguito. Un reto. Ya a ver, llamamos a ver, vamos aquí chicos. Yadira, a ver, está Yadira, al que llamo digan presente, ¿ah? Yadira. Sí, profesor. Yadira Leva. Vamos a jugar a la ruleta literaria, ¿ya? Según la suerte. Dice, cayó en plomo, aquí fue Troya, aquí mi desdicha. ¿Qué figura hay? Con el micro Yadira. ¿Qué figura hay en esto? Aquí fue Troya, aquí mi desdicha. Claro, muy bien, Ana, perfecto. Listo. A ver, llamamos ahora a la persona, alumno. Ahora a Yair Zulcaray. Ahí, ¿estás atento, Yair? A ver, para ti la siguiente pregunta. ¿A qué género pertenece las cuitas del joven Werther? Las cuitas del joven Werther. ¿Has oído de esa obra? Sí he oído, pero no lo leí. Ya, pero ¿Lírico? más o menos por la idea que se tiene. ¿A qué ¿Lírico? género pertenece? Lírico. ¿Cuál? Lírico es cuando es poema. Esto no es un poema. Esto es una historia. Cuenta una historia. Un joven que se suicida, ¿sí o no? Por depresión. Épico, muy bien. Como narra una historia, es épico. Correcto. Brisa, Brisa, te toca Brisa. Okay. A ver, Brisa. ¿Qué distingue al verso de la prosa? ¿Qué tiene el verso que no te... El verde es más cantado, algo así. Claro, eso se llama ritmo. Tiene ritmo, ¿ya? Eso, muy bien. Tiene ritmo, esa es la diferencia. Posee ritmo la prosa épico, una característica del género épico. Ya, en este caso, chicos, en el chat para que no se junten las voces, ¿no? Característica del género épico. Narra, claro, es una... Es objetivo, muy bien. Es objetivo. También describe, también describe. Otra. Este salió. Es el género más subjetivo. El género más subjetivo. Subjetivo es que es más personal, más sentimental. Claro, muy bien. Así es, amigos. Todos responden lírico, correcto. ¿Ya? Y ya cerramos esta parte con la última. ¿Ya? Esa ya salió. Ya salió. También salió. Uy, se repiten. Hay como 10, ¿eh? ¿Qué es hiperbatón? Palabra clave de hiperbatón.
en una sola palabra, ¿qué es hiperbatón? Desorden. Bien, muchachos, desorden, ¿ah? No lo confundas con hipérbole, que es exageración. Hiperbatón es desorden, ¿ya? Muy bien. Listo, amigos. Vamos ahora sí, a pasar al temático, ¿ya? Que estoy seguro que lo van a hacer bien. Lean bien solamente las preguntas. Bien, chicos, cerramos hasta aquí esta parte teórico-práctica y vamos a pasar al temático, ¿ya? Todos ingresamos por intranet, donde dice evaluaciones online, ¿sí? ¿Correcto, Jesús? Sí, profe, sí. Pasamos. Justo ayer, Ya. profe, tuvimos una práctica con ellos. Ellos ya saben por dónde entrar, profe. Ah, ya platicaron. Sí, Ya, profe, pues entonces, justo con a el aplicar lo Congreso del aprendido. Perú. Sí. Listo. Entonces vamos al temático.